Y los voy a silenciar, chiquillos, con permiso. Voy a dejar los micrófonos para que se puedan activar voluntariamente, ¿ya? Ahí para que si quieren opinar algo, activan su micrófono nomás. Con respeto siempre, chiquillos. Bien, la actividad, o sea, lo que vamos a ver hoy día más que nada un repaso, ya entre todo lo que es desde que Cristóbal Colón llega a América hasta hasta que se instaura la colonia en Chile, ¿ya? Vamos a ver las cosas más importantes y vamos a ir destacando las cosas más importantes. Yo creo que aquí los que quizás faltaron a alguna clase o en alguna clase tuvieron algún problema, ahora atentos para que vayan tomando apuntes, ¿ya? Bien, primero que nada todo empieza, ¿cierto?, con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, el cual realizó aproximadamente, o como dice aquí, 4 viajes, ¿cierto? El primero que llegó a Guananay, luego llegó a República Dominicana y Cuba, a las costas de la actual Venezuela y finalmente a las costas de Centroamérica. O sea, Cristóbal Colón se movió netamente por lo que nosotros conocemos como Centroamérica, el Caribe, ¿cierto? No conoció todo lo que fue Norteamérica, dígase desde México hacia el norte, o desde Venezuela hacia el sur, ¿cierto? Lo que podría haber sido Colombia, no, nada que ver Ecuador, Perú, Chile, Argentina, ¿cierto? Él no conoció Sudamérica. Entonces eso hay que tener en cuenta porque van a ser otros los conquistadores que van a conocer estos lugares, ¿ya? Van a ser otros que van a emprender el viaje hasta estos siguientes lugares. Y la primera etapa colonial se basa netamente en este periodo, ya en este periodo en que los españoles empezaron a colonizar el Caribe, pero su colonización fue muy distinta a lo que nosotros conocemos como colonización en Chile, ya que en Chile nosotros conocemos la colonización ya instaurada, ¿cierto? Con el sistema de encomienda, con las capitulaciones. Aquí la cosa fue un poquito más desordenada en el sentido de que ¿cómo se llama? Podríamos decir que aquí los españoles como que buscaron más, fue llegar y llevar, ya todo lo que encontraban rápidamente lo iban llevando, no se respetó a los pueblos originarios de ciertos lugares, incluso llegando a llevarlo a la extinción, ¿cierto? Etcétera. Luego de todo esto, y una de las consecuencias más graves, que fue el abuso contra los indígenas, fue que los llevaron a su extinción, ya directamente indios como los taínos que habitaban en Centroamérica desaparecieron por los maltratos, por los asesinatos, por las enfermedades y porque no se les cuidaba, ya pensaron que eran infinitos. Por eso, chiquillos, que en Centroamérica hay tanta población afroafricana, con rasgos africanos, ¿cierto? O vulgarmente, coloquialmente conocido como los negritos, ¿cierto? Acá. Eh, esta gente con rasgos del continente africano, ¿cierto? Se habita estos lugares actualmente y nosotros vamos a Centroamérica y podemos encontrar mucha gente afroamericana, que es el término, ¿cierto? Eh, por el hecho de que se tuvo que reemplazar a esa población que era la mano de obra, porque obviamente los españoles colonizadores dominaban a la otra cultura, eh, y es por eso que se van a traer esclavos negros a Centroamérica, y es por eso que hoy en día la población afroamericana es tan amplia en Centroamérica. No es que hubieran originalmente personas con ese rasgo en ese lugar. Recordemos que los indígenas americanos son más bien como una piel más rojiza, ¿cierto? Eh, el pelo más grueso, liso. ¿Qué otra característica tiene el indígena americano? Ojos más rasgados. Ya no es como los afro, como los blancos que son ojos grandes, ¿cierto? Esas son características de los indígenas americanos, por ejemplo. Eh, entre esas cosas, ¿cierto? Una de las consecuencias de los primeros viajes fue las capitulaciones,
Que en el fondo las capitulaciones fueron un documento firmado entre Colón y la corona española y era un contrato que establecía derechos, deberes y obligaciones, dice ahí. En el sentido de que, ya, bacán, eh, señor rey, señora reina, acabo de encontrar un nuevo continente lleno de riqueza, lleno de tierra para conquistar y dominar. Perfecto, pero esto no se puede hacer al lote. Ya recordemos que a pesar de que estamos hablando de un nuevo continente, de que estamos hablando de hace varios años atrás, ya había todo un reglamento, todo un aparataje político que consistía propiamente en perpetuar la soberanía de la corona o del rey en América, ¿cierto? Entonces todo bien. Yo como rey le doy permiso al conquistador para ir a conquistar estos territorios, para ir a dominarlos, siempre y cuando él los conquiste para la corona, para el reino español, ¿ya? A través de eso yo le voy a dar como rey, yo tengo el poder máximo, soy la máxima autoridad, la ley, etcétera. Yo le voy a dar de cierta forma un renombre, un nombre, un título que se le llamaba. ¿Ya? Tener un título en este tiempo, en esta época, significa ser parte de la sociedad privilegiada, significa ser, significa poder poseer tierras, significa poder gobernar, ¿ya? Y poder gobernar va a ser importante en esta época, ¿ya? Porque vamos a ver esta época que este tema del mercantilismo, de hacerse rico, va a estar muy vigente y mucha gente se va a hacer rica con este tema del comercio en América, pero no todos van a tener derecho a gobernar, ¿ya? Que es como lo que estábamos hablando en las últimas clases. Entonces, las capitulaciones, en cierta forma, ahí para que quieran, los que quieran tomar apuntes, era un contrato que establecía derechos, deberes y obligaciones. ¿Ya? ¿Cuáles eran esos ¿Cuáles eran esos deberes y obligaciones según las capitulaciones? ¿Ya? Los derechos. ¿Cuál era lo que Profe, yo... ¿puedes subir un poquito, porfa? ¿A qué le subo? ¿A mi micrófono? No, a la pantalla, Ah, al PPT, lo por que favor. le falta un poquito. Vale, vale, vale. Ya, entonces, dentro de esos derechos y dentro de esos deberes, habían cosas que yo ganaba, ¿cierto? No todo iba a ser andar conquistando el nombre del rey y yo me quedo sin nada, ¿cierto? Obviamente tenía que haber ¿cómo se llama? Una recompensa para el conquistador, ¿ya? Y eso van a ser los derechos que él va a tener sobre la tierra que conquiste o sobre las personas que conquiste, ahí vamos a ir viendo. Y va a tener deberes ya sea para con los indígenas y también deberes en el sentido de obedecer y de trabajar para el rey o para la corona, ¿ya? Como se le quiera llamar. Que en el fondo, recordemos que el rey puede ser una persona, Juanito II, Pedro III, pero si la corona es una institución, ¿cierto? El rey una entidad política. ¿Cuáles eran esos derechos entre esos cargos y títulos? Cuando Pedro de Valdivia conquista Chile, ya conquista la zona central, incluso más allá del Biobío, lo que él buscaba al conquistar todos estos lugares y andar fundando ciudades como loco, no era precisamente tener algo que hacer, ni lo hacía por hobby, uy, me encanta fundar ciudades, sino lo que él buscaba era establecer población en distintos lugares, distintas localidades, que esas juntas de vecinos lo proclamaran como capitán o gobernador de Chile, ¿ya? Entonces a través de eso él buscaba ganar un título, un cargo político, poder gobernar, ¿ya? Pareciera que siempre esta persona, Pedro de Valdivia, ya era una persona rica, ya era una persona con minas de plata, era una persona que si bien había invertido mucha de su plata en venir a Chile, eh, era una persona que tenía dinero, pero él no tenía acceso a cargos políticos importantes por no tener títulos.
Entonces lo que él buscaba era ser un gobernador, ¿ya? Pareciera que todas estas personas que ganan platita también después buscan este acceso al poder, ¿ya? Como el presidente, por ejemplo. Oh, ya. Y entre eso, ¿cuáles eran las obligaciones también? Bueno, otro de sus derechos era quedarse con un porcentaje de la ganancia, que eso resulta lógico, ¿cierto? Más que mal, él es el que conquista ese lugar. Y a pesar de que gran porcentaje se lo tiene que enviar al rey, él también se queda con algo, o sea, o si no, no lo haría, ¿ya? Pero él también tenía obligaciones, no todo era ganancia, no todo era bonito, no todo era bacán cuando yo conquistaba estos territorios, sino que también tenía que responder de cierta forma al rey. Y entre eso era conquistar, evangelizar y fundar ciudades, ¿ya? Mientras más rápido yo expandiera el dominio español, mejor era para la corona. Otro punto importante era evangelizar, es decir, todo esto se hacía en nombre de Dios, muchachos, y todos los indígenas sobrevivientes se evangelizaban, es decir, se trataba, ya digo trataba porque no siempre se hacía con éxito, de convertirlos en la religión católica, ya que era la religión oficial del reino español. No por nada se les llamaban los reyes católicos a Catalina, de Catalina de Aragón y, ¿cierto? Uy, se me olvidó el nombre del rey. Fernando de Aragón, no. Catalina de Aragón y Fernando de Castilla. Puede ser, puede ser, puede ser. Bien. Eh, ¿Quién financiaba estas empresas de conquista? ¿Quién pagaba para que estos conquistadores fueran a América a matar indígenas y dominar territorios? Nadie, ellos mismos. ¿Por qué ellos mismos? ¿Por qué meterse, por qué invertir en una empresa que me va a llevar a viajar más de 3 meses en el mar? Después tengo que llegar a un lugar que no conozco, que nadie conoce, donde hay indígenas que nadie conoce, que nadie entiende, para ir a dominar tierras que nadie conoce. Obviamente voy a pasar hambre, frío, no voy a poder hacer muchas cosas que hacía en España. ¿Para qué voy a, por qué gano con invertir en eso? Bueno, se ganaba todo lo que vemos acá, ¿ya? Empezando por cargo y título y también riqueza, que para la persona de esta época va a ser súper importante la riqueza y la fama, ¿ya? Va a ser súper importante, al igual que ahora. De cierta forma, este mundo colonial es como el mundo moderno, es como el mundo actual, pero en pañales, ¿ya? El mercantilismo, sí, lo que buscaba era la acumulación de metales preciosos, dígase oro, plata, ¿ya? Entonces, la riqueza y la fama ya eran objetivos para la mayoría de los hombres, sobre todo eh, europeos, españoles, dígase, conquistadores, ¿ya? Aparte que ellos, estos personajes, Valdivia, Almagro, Hernán Cortés, Fernando Pizarro, eh, estos conquistadores eran militares en España, pero que no tenían grandes cargos o que tampoco tenían gran descendencia, ¿ya? Muchos de ellos eran hidalgos. Hidalgo quiere decir que eran nobles de poca monta, o sea, poseían porciones de tierra muy chiquititas allá en España. Aparte que comparemos los continentes americanos con Europa, acá hay mucho más territorio, entonces había donde ir a hacerse la América, por así decirlo, ¿ya? Por ahí alguien iba a opinar, ¿no? Ah, ok, me equivoqué. Bien, entonces, ¿quién financiaba esta empresa? Bueno, muchas veces eh, las cosas se hacían, digamos, personalmente, se pagaban personalmente y obviamente lo que ellos venían a buscar acá era oro y plata. Entonces lo primero que pillaban era plata, oro o riqueza, etcétera, y lo enviaban inmediatamente a España, se hacían millonarios y a través de eso seguían conquistando, que es lo que va a pasar un poco con el tema de Almagro. Almagro viene a conquistar Chile después de la conquista de Perú. Almagro era un hombre de Francisco Pizarro, ¿cierto? Que fue uno de los personajes que vimos en las primeras clases de este tema. Francisco Pizarro, que fue quien conquistó Perú,
uno de sus capitanes era Almagro, ¿cierto? Y Almagro fue con la promesa de que en Chile había más riqueza, había mucho oro. Viajó hacia Chile pagando todo lo que había ganado durante la conquista de Perú, él lo reinvirtió. ¿Cuál empresario? Si esto era una empresa, ¿ya? Y él lo reinvierte en venir a conquistar Chile y le va pésimo. Se le mueren las personas, ¿cierto? Porque elige una mala ruta, llega y se encuentra con los mapuches, pelea con los mapuches, no hay oro, y al final resulta que todo fue un fracaso, se devuelve a Perú, se enoja con Francisco Pizarro, hay una guerra civil, lo matan finalmente, y Pedro de Valdivia, que era amigo de Francisco Pizarro, que ayudó a Francisco Pizarro a terminar con esta sublevación de Almagro, viaja de nuevo a Chile. Pero Valdivia va a financiar su empresa con su dinero personal porque Valdivia, a diferencia de Almagro, él tenía un poquito más de plata y porque poseía dinero, ¿cierto? Que le prestó un comerciante de Lima, ¿cierto? Parte de su dinero personal, porque él ya era una persona adinerada y aparte para financiar un poquito con un comerciante pidió un préstamo. Entonces, ya teniendo esa ventaja, Valdivia va a partir con muchas personas más y otra cosa que va a hacer Valdivia es que se va a venir por el Valle Central de Chile, ¿cierto? En cambio, Almagro se vino por Argentina, por La Pampa, ¿cierto? Y después cruzó por la cordillera de los Andes. Y cuando cruzó por la cordillera de los Andes fue cuando le fue pésimo, porque ahí se le congelaron las personas, murió mucha gente, todo mal. Entonces Valdivia va a ser un poco más vivaracho en ese sentido y se va a venir por el Valle Central, se va a venir conquistando pequeños clanes y tribus indígenas que hay a lo largo de Chile. Con eso va a ir ganando más personas, va a ir ganando más yanaconas. Yanaconas se le llama a los indígenas que se alían a los españoles, ¿cierto? Que trabajan para los españoles. Y va a llegar finalmente a Santiago, ¿cierto? Como se puede notar, la empresa de conquista tiene un carácter privado. ¿Cuál es la diferencia entre lo privado y lo público? Quizá alguno aquí la conoce, ¿ya? Lo privado tiene el nombre de privado porque lógicamente lo financio yo. Por ejemplo, una empresa privada es financiada por una persona X o por un grupo de personas que puede ser una sociedad anónima, limitada, etcétera, ¿cierto? Así funcionan las empresas, chiquillos. Entonces, están las empresas privadas y las empresas públicas. Las cosas públicas son del Estado, de todos nosotros. Se pagan con los impuestos, se financian con los impuestos, ¿cierto? Y son para utilidad pública. Dígase las plazas, normalmente el bus tendría que ser así, digamos la micro, pero hoy en día en Chile todo es privado, hasta el agua. Chile, Chile es que Chile es un caso excepcional, ¿ya? Y de verdad excepcional, muchachos, porque en ningún lugar del mundo el agua es privada, solo acá en Chile. ¿Qué quiere decir que sea privada? Que hay una empresa que pagó, ¿no?, para ser dueño del agua. ¿Me van entendiendo? Es porque en Chile es el único lugar del mundo donde el Estado puede vender recursos naturales, privatizar recursos naturales, ¿ya? El único lugar del mundo donde el Estado puede vender el agua, por decirlo así, ¿ya? Eh, entonces, para que entiendan eso, cuando hablan de lo privado, lo privado son las empresas privadas que se financian desde las personas, desde las sociedades, los grupos económicos, como quieran llamar, ¿ya? Y lo público es lo estatal, lo que le pertenece a todos, lo que se financia y lo paga el Estado con los impuestos. Los impuestos es plata de todos los chilenos. Bien, como nos estamos centrando netamente en Chile, no vamos a hablar de Pizarro y Hernán Cortés en México y en Perú, y nos vamos a enfocar netamente en lo que es Almagro y Valdivia. Ya los vamos a comparar un poquito en cuanto a propósito. ¿Qué es lo que buscaba Almagro? Almagro buscaba oro, como decía. Almagro, a la diferencia de Valdivia, él no tenía tanto dinero, y él lo que va a reinvertir para su conquista va a ser el mismo dinero que ganó, dígase, en la conquista de Perú. Entonces, para él se la está jugando toda, digamos, ¿ya? Entonces, lo que buscaba era más riqueza. Sin embargo, Valdivia
buscaba oro y fama, porque Valdivia ya sabía lo que era tener plata, digamos, literalmente, porque era dueño de minas de plata. Pero lo que él busca ahora es fama, lo que busca es un reconocimiento público, lo que busca es que se le nombre gobernador, ¿ya? Eh, Vino a reconocer y tomar posesión de un territorio del que quería ser gobernador, ¿vieron? Entonces lo que él buscaba y él sabía ya a lo que venía directamente. En cambio, el Magro venía a ver si era verdad que había oro, quizás qué se estaba esperando el Magro, eso es un misterio porque nunca vamos a poder entrar en su mente, ¿cierto? A menos que podamos jugar Assassin's Creed y poder... No, ya, me fui en la hora. No, pero nunca vamos a poder saber lo que piensa el Magro, ¿ya? Eh, qué es lo que pensaba encontrar, o sea, buscaba oro, pero quizás qué buscaba, o sea, no sé, el dorado, no sé, po, ¿ya? A eso voy. En cambio, Valdivia sabía lo que venía, ya sabía por lo que había contado Almagro, que aquí estaban los mapuches, que estaba complicado el tema, que tampoco era una cosa así como que, wow, Chile, hermoso, así. Pero él sabía que era territorio por conquistar y que si lo conquistaba se iba a transformar en gobernador y que con eso su vida iba a cambiar absolutamente porque se iba a transformar en un noble, en un privilegiado. Entonces, por eso partió don Pedro para acá, para Chile. Ahora, el equipamiento. Almagro invirtió cerca de 600.000 pesos de oro, ¿ya? Conformó una hueste de 500 españoles y tuvo cerca de 15.000 indios auxiliares. O sea, estamos hablando de aproximadamente 15.500 personas, bastante, ¿ya? O sea, en su mayoría eran yanaconas, indígenas conquistados, ¿cierto? Sometidos. A ver, no quiero ser tan pesado con los yanaconas, ya que o te moríais, o hacíais caso te moríais, ¿ya? Entonces, por eso es que va a haber muchos yanaconas, sobre todo en el lado del Perú. Ya Perú fue conquistado muy a la pacífica. A diferencia de Centroamérica, donde los indígenas ofrecieron resistencia y se les mató, en Perú se van a rendir rápidamente y no se va a exterminar la población. Mucha de la población indígena altiplánica, peruana, ¿cierto? Boliviana, va a ser yanacona, van a ser conquistados y van a adquirir un poco esta forma de vida española, colonizada. ¿Por qué? Porque los españoles en ese lugar ocuparon una estrategia distinta que fue como tomar preso al emperador y a sus descendientes y los tenían como rehenes. Entonces lo que pasó ahí un poco fue que los españoles absorbieron el imperio inca y lo transformaron en la colonia, por así decirlo. Ya esto es muy apreciación personal, ya es una cosa como lo que pasó un poco con los romanos y los griegos, ya cuando los romanos absorben a los griegos y como que se transforman, ¿cierto? En romano, una cosa así. Lo mismo va a pasar con los yanacona. Entonces, muchos de estos indígenas eran indígenas altiplánicos que venían con Almagro, ¿ya? Eh, Valdivia, sin embargo, vino con un poquito menos, ¿ya? Pero sabía ya por dónde venir, sabía el camino y fue conquistando a medida que iba avanzando, lo que hizo que su hueste fuera creciendo, ¿ya? Por eso es que tuvo mejor éxito. Es increíble porque en el fondo Almagro invirtió mucho más, vino, le puso más color y le fue peor. A ver, ese bostezo por ahí, ¿es una opinión o simplemente un bostezo? Parece que era simplemente un bostezo. Ya. Podrían ser las dos. Sí, puede considerarse una opinión un bostezo a esta altura, ¿ya? Yo sé que la clase está densa, chiquillos, pero esto hay que verlo. Es importante igual para nuestra historia y saber que nos han gobernado sin vergüenza desde que llegaron los españoles. Todavía. Todavía, por eso digo. Entonces, a eso voy. Es importante saber cómo se origina todo esto, esta mentalidad
de este hombre que gana plata y todo, pero pareciera que no es suficiente, que es más importante seguir gobernando y ganando más, y no importa si vamos dejando muertos en el camino, nada de eso importa. Bueno, seguimos. Bueno, sobre el recorrido, ya partió en el Cusco, pasó por la actual Bolivia, pasó por Salta, entró a Chile por el Paso de San Francisco, a la altura de Copiapó. Llegó hasta el Valle de Aconcagua, envió hombre al sur, se devolvió a Perú, donde murió y llegó, ¿cierto? Llegó a una batalla contra Francisco Pizarro. Pobre Almagro, un fracasado. Pero como dicen por ahí, el fracaso es un gran maestro, ¿cierto? Siempre y cuando uno no muera en una guerra civil, uno puede volver a intentarlo, ¿ya? Así que si algún día fracasan, chiquillos, no se les ocurra pelear en una guerra civil. Acepten el fracaso, cómanselo y vuélvanlo a intentar, ¿ya? Valdivia va a hacer eso, va a aprender del fracaso de Almagro y va a aplicarlo y le va a ir mucho mejor, ¿ya? Entró a Chile por el desierto luego de partir del Cusco. En el valle del Copiapó tomó posesión, conquistó ahí a varios indígenas, ya que en el Copiapó, como pasaba este río y como es lógico, los asentamientos humanos se van a establecer cerca de los ríos, ¿cierto? Y ahí el hombre va a aprovechar de tomar posesión y conquistar todo ese territorio. O sea, su primera conquista no fue Santiago, sino que fue en Copiapó, ¿ya? Siguió al sur y estableció Santiago, que ahí es donde se va a quedar, ¿ya? Pero en Copiapó, la conquista de Copiapó fue mucho importante. O sea, estoy hablando como extranjero, mucho importante. Fue muy importante porque, porque conquistó a mucha población indígena que se la llevó para Santiago, ¿ya? Resultado, Almagro no encontró oro, fue rechazado por los mapuches a la altura del río Itata. Se devolvió al Perú, dejando a Chile con muy mala fama. Murió en Perú con la pena de un garrote. Eso, Almagro habló muy mal de Chile, ¿ya? Dijo que no había oro y Tío, que habían puro indio odioso. Dígame. ¿qué es un garrote? Un garrote es un palo gigante, ya como el que vemos ahí en la imagen, que es probablemente como mataron con ese garrote le pegaron a Almagro, ¿cierto? Oiga, profe, ¿por qué cambió la clase antes era de 11, ahora 11:30? ¿Por qué? Siempre ha sido a las 11:30, amigo No, mío. antes era la 11. Chuta, me está porfiando a mí. No, ¿Es pero en verdad? Sí, serio, era a las 11:30. ¿Era la 11? Siempre. siempre ha sido a las once y Siempre a las media. 11:30. Sí, No, ahora empezó a ser a las 11:30, antes era la 11. Yo me no, acuerdo. Sí, yo se conectaba a las 11, pero la clase empezaba a las 11:30. quizás sí, pues siempre me he conectado antes, pero por el tema de que va llegando la gente. Pero la clase siempre la empiezo a las 11:30, ¿ya? Y siempre ha sido así, siempre va a ser así hasta que volvamos. Profe, Esa es otra cosa. profe, Dígame. usted mandó un por webclass que avisó que se cambiaba a las 11:30, porque antes era las 11. ¿Vio? Dio un aviso. No, un día que el profe lo cambió a las 12. Ah, puede haber sido una eventualidad. Sí, sí, sí. Por alguna reunión. Sí, no lo reconozco, sí. Ya, pero a ver, hagamos la cosa corta. Salgamos de la confusión y desde ahora en adelante siempre a las 11:30, ¿ya? Eso es lo importante. Ya. A la guillotina. Ya. Con un garrote. Reírte en la cabeza con un garrote. Ya, no. Ya, sigamos. Puedo seguir, ¿cierto? Resultado, Sí, ¿qué le pero pasó a Valdivia? ¿Cómo le fue a Valdivia? Tomó posesión del territorio, fundó Santiago, repartió tierras indígenas, organizó lavaderos de oro, expandió la conquista hacia el sur de Chile y fundó 7 ciudades. O sea, le fue relativamente bien. ¿Por qué digo relativamente? Porque en el fondo también tuvo que pelear, hubo guerra, conflicto, etcétera. No todo fue así de llegar y llevar, como era la Polar es así, ¿cierto? Mis clases tienen publicidad implícita, ¿se han dado cuenta? Y nadie me paga, debería ser. Bien, entonces ya hemos hablado de Valdivia, ya hemos hablado de Almagro un montón, ¿ya? Hay que recordar que una hueste es un grupo de conquista organizado con un capitán, ¿ya?
con un grado de capitán general, aunque de todas las maneras no es un ejército profesional como el que se creará en el siglo XVII. Después de que la conquista ya se establece, España va a traer todo su aparataje político, y entonces ya va a establecer a los virreyes, y cuando se establecen los virreyes, que son los representantes del rey en América, ¿por qué digo virreyes? Porque va a haber uno en México y otro en Perú al principio. Cuando se establecen los virreyes ya llega el ejército profesional español, ya el ejército estatal que se paga con impuestos, como el ejército actual, ¿cierto? Que nosotros tenemos en Chile, como todo ejército nacional en el fondo. Y ese ejército es profesional, no son estos militares que llamaron a los otros amigos militares y vinieron aquí a emprender una empresa de conquista. En el fondo estas empresas eran privadas, no eran estatales. Se hacían en nombre de la corona, porque en el fondo era el rey el que le daba permiso, ¿ya? Y en el fondo era porque si ocurría cualquier problema, como va a ocurrir en Chile con el desastre de Curalaba, que va a ser una de las cosas más importantes, porque en el fondo el desastre de Curalaba va a ser lo que haga que España diga ya, hay que mandar al ejército profesional, porque mira, los españoles no pudieron con los mapuches, entonces hay que mandar a los de verdad. Y los mandaron, po. Y ahí empezó todo este tema de la colonia como establecida, así bien hecha. ¿Qué instituciones y ciudades fundó Pedro de Valdivia? Fundó el primer Cabildo de Santiago, ¿ya? El Cabildo era una especie de municipio que en el fondo es como una junta de vecinos en realidad, porque pensemos que en ese tiempo los únicos que habitaban Santiago eran los que iban al Cabildo, ya los indígenas, los mestizos, nadie de ellos participaba, son los que habían fundado Santiago. Entonces no estamos hablando de más de 20, 30 personas, ¿ya? Y ellos tomaban las decisiones de qué se hacía en la ciudad, quién era el gobernador, después de que Valdivia murió, ¿cierto? Y todo eso, ¿cierto? Fundó ciudades de Santiago, La Serena, Concepción, Imperial, Angol, Villarrica y Valdivia, ¿ya? ¿Qué fue el desastre de Curalaba y qué efectos produjo para el siglo XVII? Mira, estaba haciendo spoiler, aquí viene. El desastre de Curalaba o la victoria de Curalaba, como usted quiera verlo. Yo no soy español, no sé por qué estoy diciendo desastre, porque así me lo enseñaron cuando chico, ¿cierto? Bien, el desastre de Curalaba fue el levantamiento indígena en la Navidad del año de 1598, en el cual los mapuches, liderados por el cacique Pelantaru, dieron muerte al gobernador Óñez de Loyola. Óñez de Loyola estaba en el sur, ¿ya? Se produjo una sublevación general indígena que duró hasta 1602. O sea, estamos hablando de 4 años en cuales los indígenas fueron quemando todas las ciudades del sur, hasta la frontera natural que hay con el río Biobío, al sur de Concepción actualmente. Entonces estamos hablando que ahí se va a establecer la frontera natural, ¿ya? Porque a través de esos 4 años hubo una serie de conflictos y guerras donde se fue echando, se fue expulsando a la población española, y los mapuches lo que hacían era quemar las ciudades, quemar hasta los cimientos, todo, no dejaban nada, ¿ya? Consecuencias del desastre de Curalaba. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué va a pasar después del desastre de Curalaba? Los mapuches destruyeron las ciudades fundadas por Valdivia hacia el sur del Biobío, ¿cierto? Esto ya lo habíamos mencionado, causando grandes pérdidas humanas y materiales. Sí, pues chiquillos, si estamos hablando de aproximadamente 4 ciudades que fueron incendiadas enteras, la gente fue asesinada y muy poca yo creo que alcanzó a huir, ¿ya? Es lógico, es lógica la agresividad. Si alguno se está preguntando por qué tanta agresividad por parte de los mapuches, es lógico, ¿cierto? Lo hemos hablado en las clases anteriores. Es lógico debido a toda esta respuesta que ellos tienen al español invasor, lo que representa, las diferencias ideológicas, no solo políticas, sino mentales, espirituales, ¿cierto? En el sentido de que el mapuche tiene una forma de entender la vida o comprender la vida totalmente distinta a la del hombre español, ¿cierto? Que anda buscando otras cosas como fama, riqueza, etc. Bien, se pierden los terrenos del Biobío al sur, los españoles
concentran entre los ríos Copiapó y Biobío ya el llamado Chile histórico. Ese es Chile. Fue en ese apunte, si quieren lo toman, lo escriben. Que en el fondo el Chile primitivo, el primer Chile colonial, digamos, va a ser entre Copiapó y el río Biobío, entre el río Copiapó y el río Biobío. Esas van a ser las fronteras de Chile de norte a sur. O sea, abarcaría todo lo que hoy en día es la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima región. Conce séptima, ¿sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Parte del norte chico y la zona hasta la zona sur. Parte de la zona sur de Chile. Bastante más chiquitito, como un tercio del país que va a terminar siendo. Otra de las consecuencias importantes del desastre Curalaba, que ya veníamos mencionando, era era la creación de este ejército profesional, ¿cierto? Se establecería de forma permanente una línea de fuertes con frontera en el Biobío. ¿Cómo se Profe, paga? ¿puedes subir un poquito, porfa? Subo inmediatamente. ¿Cómo se va a pagar este Gracias. ejército? Con los impuestos, ¿ya? Y estos impuestos se le va a llamar el real situado, ¿ya? El real situado va a ser el impuesto que va a pagar todo criollo, todo español, ¿cierto? Para financiar a este ejército profesional. Se les paga a ellos, se pagan las armas, los caballos, las armaduras, la comida, los fuertes, todo eso se tiene que financiar, ¿cierto? No es porque sí, porque hoy que son bacanes los soldados, paguémosle. No, pues sí. Hay que mantenerlos también a los chiquillos, se están sacrificando por su reino, ¿ya? Hay que entenderlo así también. Para entender la historia, sin enojarse, yo siempre digo esto, para entender la historia sin sufrir, hay que ponerse en los zapatos de ambos bandos, ¿ya? Siempre la historia está escrita por los ganadores, como dicen por ahí, pero también es interesante saber la historia de los perdedores, también es interesante ponerse en el lugar del malo, ¿ya? Y entender un poquito, porque aquí nosotros que somos mestizos, claramente, y siempre es más fácil colocarse en el lugar de la víctima, que van a ser los indígenas, ¿cierto? Pero también es bueno colocarse en el lugar del victimario para entender un poco las motivaciones, y porque en la historia, chiquillos, no hay bueno y malo, en el fondo todo es gris, ¿ya? Eh, para el español todo lo que está haciendo él está súper bien. ¿Por qué? Porque él está matando indígenas que en el fondo son rebeldes, que en el fondo no entienden lo que es Dios y por ende merecen morir porque no son buenos para este mundo. Es la idea que ellos piensan, ya es como ese pensamiento medieval, ya. Ellos son muy creyentes, muy católicos, ansían mucha fama y riqueza. En eso hay ignorancia, sí, mucha, ¿ya? En el sentido de que hay mucho egoísmo, ¿no? Y en el fondo establece esta base como capitalista, de esta idea de enriquecerse sin escrúpulos, sin pensar en lo que nos rodea, que nos tiene un poco en crisis mundialmente hablando, ¿ya? Ahí no quiero ponerme a llorar ni nada de eso, pero es un poquito para que vayamos tomando en cuenta dónde nacen estas ideas. La guerra siempre ha sido un negocio, ¿ya? Siempre ha sido un negocio. Desde los tiempos del Imperio Romano, que se descubrió que con la guerra se podía hacer millonaria naciones enteras. Consecuencia del desastre Curalaba en la economía. Se pierde el oro en el sur del Biobío, obvio, ¿cierto? No se puede ir al sur del Biobío a explotar el oro porque está gobernado por mapuches. Por ende, se va a optar por el trabajo de la tierra. Ya se va a quitar un poco esta obsesión del oro y se va a empezar a trabajar la tierra. Plantaciones, animales y todos los productos que nacen desde la tierra, ¿ya? Frutas, verduras, cebo, como dice ahí. El cebo era muy importante, que era la grasa de los animales.
¿Por qué era tan importante? Porque con el cebo se hacían las velas, con el cebo se hacían los jabones y un montón de productos más que en este momento no se me vienen a la cabeza, pero se ocupaba mucho, 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 ¿ya? El cebo y el cuero también, mucho en esta época. Entonces aquí Chile va a cambiar un poco esta idea de oro, 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 y va a empezar a trabajar la tierra, se va a transformar en un país campesino, que ya se va pareciendo un poco al país que nosotros conocemos, ¿cierto? ¿Cómo va a afectar esto en la sociedad también? Ya Se voy a pierde, empezar a hablar. se pierde la mano de obra de indígena mapuche. Permiso. Profe, La silencié justo. Pensé que iba a hablar. O sea, pensé que lo había activado sin querer. profe, Dígame. ¿puedes subir un poco, porfa? Voy. ¿Ahí o más arriba? Ahí nomás. Ya, vale. ¿Dudas, preguntas, sugerencias hasta ahora? ¿Le ha servido este resumen? Sí. Quizá, sí, yo encuentro que ha estado bueno porque en el fondo nos hemos detenido en cosas que antes no nos detuvimos. Así que así se complementa un poquito mejor. ¿Puedo seguir, cierto? Sí. Vale. Se pierde la mano de obra indígena de la zona mapuche. Obvio, ya va a ser un poquito más complicado sacar mano de obra mapuche, ya. Se van a traer muchos indígenas desde el Perú, y también obviamente se van a conquistar los mapuches que se conquistaron desde la zona central, ¿cierto? Existen y están ahí trabajando, ¿ya? Comienza una relación de guerra, robo y saqueo al norte y el sur del Biobío, las malocas y los malones. Las malocas era cuando los españoles iban a saquear a los mapuches y los malones era cuando los mapuches iban a saquear a los españoles, ¿ya? Eh, Era como una especie de eventos, así como en el que de repente pasaba, ya no era muy común, pero cada 30 años había un enfrentamiento por aquí, las relaciones se iban poniendo medias tensas hasta que ¡pum! Se provocaba un enfrentamiento. Y ahí se aprovechaba de saquear cosas, traer indígenas presos, robar un par de cositas de ambos lados, quemar alguna ciudad, una relación tóxica que se vivió ahí entre españoles y mapuche a lo largo de toda la época colonial, ¿ya? ¿Qué pasó con los grupos sociales raciales en el siglo XIX? Bueno, y aquí se establece ya, empezamos a hablar del establecimiento del poder en la colonia, ¿ya? Van a estar los españoles peninsulares, que fueron un grupo minoritario, ¿cierto? Con respecto al total, ¿cierto? Siempre fueron los menores, poquísimo, el virrey, el arzobispo, no, yo creo que no había más de 50 españoles peninsulares, ¿ya? A fines del siglo XVI ya hay algunos 10.000 en toda América, y eso es poquísimo, ¿ya? Porque pensemos que en cada localidad debería haber por lo menos un gobernador español. Ocupan puesto alto, como decía, ¿cierto? No solo en lo político, sino que también en lo religioso, ¿ya? El arzobispo, el obispo no van a ser criollo ni mestizo, van a ser españoles peninsulares, directamente desde España van a llegar a, a liderar las iglesias más importantes de América, ¿ya? Poseen tierras y mano de obra, lógico, si a eso venían. En el fondo, ¿por qué pregunta eso así como tal? O sea, en el fondo, si te ponía a pensar, Perú se ubica en el corazón de lo que alguna vez fue el Imperio Inca, ¿ya? Y el Imperio Inca abarcó hasta lo que hoy en día se considera la cuarta región, quinta región incluso. Por ende, hay mucha parte
hay mucha parte que compartimos territorio, etnia y cultura con el Imperio Inca. Así que tenemos mucho de incaico también en la zona norte, sobre todo. Diaguita, Aymara, Chango, etcétera. Todas esas culturas eran influenciadas por el Imperio Inca, ¿ya? Ojo que el Imperio Inca no influenciaba como el Imperio Español, no te buscaba dominar al 100%, sino lo que buscaba era netamente un recurso, un tributo, ¿ya? Así que los changos, los chonos, los diaguitas, los aymara y otras culturas que existieron en el norte, los nazca, por ejemplo, obedecían al Imperio Inca, pero aún así eran un poquito más independientes. Yo creo que más que hablar de, aquí se me va a salir quizá un poquito lo utópico, pero yo creo que todos en el fondo somos latinoamericanos, ¿ya? De ahí más allá de que esté de moda arrancarse de Latinoamérica con los memes. En el fondo somos todos mestizos, tenemos mezcla de todos, chiquillos, ¿ya? Hay sangre española, hay sangre indígena, eh, vaya nomás, la clase está grabada. Y ya queda poquito para terminar nada más. Hoy que almuerza temprano, por cierto. Almorzaba en el colegio, en el último bloque. Bien. En el fondo todos somos mestizos, como decía ya. Todos tenemos de europeo, de español, o sea, de indígena. Y en el fondo también acá, con el tiempo en Santiago, también han llegado otro tipo de colonias, ¿ya? Acá en Recoleta, sobre todo en la zona norte, llegaron muchos coreanos, árabes, palestinos, ¿cierto? Y esas culturas van llegando, se van mezclando acá en la ciudad, la gente va teniendo distintos rasgos. Y es por eso que los chilenos somos tan mezclados en el fondo. Pues hay gente morena, rubia, blanca, chica, gorda, flaca, porque en el fondo tenemos mezcla racial, étnica de distintos lugares a lo largo del mundo, de la vida, de la historia. Así que no sé si podríamos hablar de que somos una cosa o somos otra. Yo preferiría decir que somos mestizos. ¿Ya? Eso. Aparte de los españoles, estaban directamente su contraparte, los indígenas, entrando al siglo XVI, llegan en número reducido. ¿Por qué? Por las guerras, las pestes, la hambruna y el trabajo forzado, ¿cierto? Es lógico que va a morir mucha gente, muchos indígenas, ¿ya? Los del río Biobío al sur son indios de guerra, que se les llama, que van a ser utilizados o considerados como personas o parte de estos grupos para esclavizar, ¿ya? Entonces, las malocas, a veces cuando los españoles cruzaban el río Biobío era porque faltaban indígenas para algún trabajo forzoso, etcétera, y se iban a buscar indígenas prisioneros, ¿ya? Para que se trabajase en eso. Y eso muchas veces provocaba de vuelta otro enfrentamiento porque los indígenas decían, oye, vamos a rescatar a nuestro hermano, ¿cierto? Porque los tomaron presos, esto, sinvergüenza y bla, bla, bla. Todo eso por ahí por el siglo XVII, XVI, ¿ya? Están los mestizos, que en este tiempo van a ser poquitos, porque los mestizos van a partir siendo el grupo minoritario, ¿ya? Y eso los va a llevar un poquito como a la discriminación, porque no son ni españoles ni indígenas, po. Entonces, como dice aquí, van aumentando notablemente ya en el siglo XVI, en el siglo XVII, y actualmente la mayoría de la población, todos nosotros, somos indígenas, ¿cierto? No son reconocidos legalmente porque no son españoles. Entonces, el papá español o mamá española les da vergüenza reconocerlo. Y tampoco eran aceptados en las tribus indígenas porque eran hijos de españoles, po. Entonces representaba toda esa guerra y todo ese odio que se tenía y muchas veces no se les aceptaba. Eh, entonces todo este tema los va a llevar a que viven como vagabundos, ¿ya? Y viven como vagabundos, son viajeros, artesanos, trabajadores, que por ahí trabajan un tiempo por acá, después van para allá, algunos se van a dedicar al pillaje, algunos van a ser un poquito más patos malos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando se margina a la gente en el fondo, pues chiquillos?
Hoy en día hay muchos más factores de los cuales podríamos estar discutiendo todo el día de por qué la gente se dedica a la delincuencia, ¿ya? Pero en este tiempo, dedicarte a ser un delincuente tenía una actitud un poquito más rebelde, un poquito más de sobrevivencia, si lo podéis ver y ponerte en los zapatos de un mestizo, ¿ya? Hoy en día hay personas que creen que ser delincuente es de pana para subirlo a las redes sociales y yo soy más choro, onda, lo toman como una profesión. Y le Complicado ahí sacan la el mierda. tema, hay distintas aristas, lo sé. En el fondo ya lo que pasa hoy en día con el tema de la delincuencia es casi el fruto de siglos de discriminación y marginación, tanto así que se crea una cultura, un culto a la delincuencia, y son fenómenos que, por eso digo, podríamos estar hablando aquí a las 5 de la tarde, todas estas tonteras que podríamos hablar de la delincuencia, la discriminación, la marginalidad, que ustedes mismos quizás como personas que habitan en Quilicura se habrán dado cuenta de lo que es ser marginal o vivir marginalmente, ¿cierto? Que después del estallido social, donde se les quemó el mall, se les quemó el banco, estos grupos sociales de trabajo, estos grupos sociales económicos no están ni ahí con repararle el banco, no están ni ahí con repararle el mall donde usted podía ir a atenderse de distintas formas. Porque en el fondo ustedes mismos lo quemaron, pues y ese es como un castigo, ¿ya? Así se le va a tratar al mestizo, como hoy se le trata a la persona que vive en la población, como hoy se le trata a la persona que es discriminada socialmente, al que tiene menos oportunidades, al que no es ni de aquí ni de allá. ¿Me van entendiendo? Siempre ha existido. La espiritualidad de nuestra población, de nuestra sociedad, siempre ha existido. Siempre ha habido grupos económicos que dominan todo, que discriminan, otros grupos que resisten, que se sustentan, que tratan de sobrevivir como puedan, etcétera. Y hay grupos peores, como los negros, ¿cierto? Que en Chile van a ser minoría y se va a dedicar netamente al trabajo y la servidumbre en las casas. Sí, subiré la tarea durante la tarde, ya, y ahí explicaré todo lo que se hace. Estoy trabajando en eso, no la alcancé a terminar para ahora. Pero en el fondo va a ser una tarea de análisis de imágenes y reflexión de acuerdo a todo lo que hemos visto. La clase de hoy día va a servir mucho para eso, ¿ya? Bueno, van a ser poco y porque va a ser muy caro traerlos a Chile. Chile, para variar, va a ser un territorio siempre aislado del resto de todo el continente, ¿cierto? Por la cordillera, por el desierto, etcétera. Entonces, como va a ser muy caro, solo los más adinerados van a poder tener negros, ¿cierto? Y los negros se van a utilizar para el trabajo en la casa, para que haga el aseo en la casa, para que prepare la comida, para que cuide al niño, no sé, pues, para que me haga la cama, ese tipo de servidumbre. Ya no va a ser como en Centroamérica, que la población negra va a trabajar en el campo, como vemos en la foto, que van a ser la Profe, se mayoría. devuelve un poquito. ¿Cómo? Discúlpeme, no lo escuché. Bueno, como dice aquí, se utilizan como mano de obra doméstica. Esta parte entre la Si parte se de los... devuelve un poquito. Ah, ya, a los mestizos. Los mestizos me llama mucho la atención, ¿ya? En mi grupo social favorito de la colonia. Porque de cierta forma me siento representado con ellos, ¿ya? Todos somos mestizos, pues, y nos hubiera tocado más o menos vivir una vida así, de vagabundaje. Entretenido igual, sacrificado sí. Hubiéramos sido como los pincheiras ahí, andar robando vacas. No ha estado bueno, ¿sí o no? Pésimo, profe. Invitando a los alumnos a hacer una banda de cuatreros. ¿Cómo está? Pésimo. ¿Y qué es eso? Los que robaban ganado. Iban al campo, se robaban las vacas, los caballos. La verdad que Delincuentes. andan robando eso. Ya, pero que estamos hablando de hace 400 años atrás, po. Es lógico que robarse una vaca era mucho más valioso que robarse una vaca ahora, po. Ya acá, pero vamos a robar un chancho. Es como hacer un portonazo hoy en día, yo creo, robarse una vaca en ese tiempo. Y lo van a denunciar. No, pero en serio, para que se haga la idea. Ya.
hablando un poquito del tema de la economía. Cómo se financiaba el ejército y todo eso a través del real situado. ¿Y qué era el real situado? Era un impuesto cobrado en las minas de plata de Potosí. Correspondía a 70.000 pesos de oro y en especie y en pertrecho. O sea, no siempre se pagaba en oro, también se podía pagar en madera, en trigo, en frutas, verduras, condimentos, qué sé yo, ¿ya? Se pagaba con el ejército de la se pagaba con él al ejército de la frontera, este ejército profesional español que cuidaba las fronteras y que no fueran invadidas por los indígenas, ¿ya? Para eso servía el real situado. Como habíamos hablado en clases anteriores, la hacienda va a ser muy importante porque la hacienda es la unidad económica de donde se trabaja toda la colonia, ¿cierto? Los grandes criollos y los grandes españoles van a tener haciendas. Y en esas haciendas van a tener indígenas trabajando, ese trabajo va a servir para que yo tenga productos, esos productos los comercios, los mando a España, etc. Entonces la base del comercio, la base de la economía colonial va a ser la hacienda, ¿ya? Fue el centro productivo más importante entre los siglos XVII y XVIII. Se destaca por la producción de trigo y su venta a Perú. Ahí surgió la sociedad del siglo XIX en Chile. Chile va a tomar, como decía yo, después de que deja este tema del oro de lado, va a tomar un rol muy agrícola, a trabajar la tierra, a vender trigo, a vender frutas, verduras, etcétera. Y esas cosas se mandaban a Perú y desde Perú se mandaban a España, ¿ya? Es por eso que Chile va a tomar este rol agrícola. Hasta hoy en día Chile es un país que vende fruta y verdura al extranjero. ¿Cómo se vivía en la hacienda? Un poco este es como es la vida campestre, ya donde había un patrón, el dueño del fundo, que podía ser español, podía ser criollo, y en el fundo tenía esta encomienda, a estos indígenas, mestizos, de todo un poco, trabajando su tierra, criando los animales, y el patrón en el fondo les permitía vivir ahí a cambio de que ellos trabajaran la tierra, un poco como un microfeudalismo, para que se hagan una idea, ¿ya? Esa era la vida en la colonia. Bien, lo vamos a dejar hasta acá porque nos pilló la hora y no los puedo retener más tiempo.